Programa 18. Las características de la línea recta. En este programa se mostrará la construcción de gráficas lineales asociadas a expresiones de la forma y igual a mx más b, analizando su comportamiento cuando varía m o b. El mundo ofrece numerosas situaciones y problemas que al graficarse dan como resultado una línea recta. Por ejemplo, la cantidad de huevos que deben utilizarse por cada kilo de harina para hacer un pastel, el precio que pagamos por cada kilo de tortilla o la distancia recorrida en relación con el tiempo. Conoceremos algunas características y propiedades de la línea recta. Asimismo, relacionaremos tanto su representación geométrica como la algebraica. Juan sabe que para preparar 3 litros de naranjada se necesita 1 litro de jugo de naranja. Realizó algunas pruebas en las que representó a los litros de naranjada con la variable y al jugo de naranja con la x. Observó que a mayor cantidad de jugo se obtendrán más litros de naranjada. Y que con menor cantidad de jugo habrá menos naranjada. En otras palabras, ¿qué tipo de relación hay entre x y y? ¿Es una proporcionalidad directa o inversa? ¿Por qué? Juan ya sabe que en una relación de este tipo siempre hay una constante de proporcionalidad, de manera que ya cuenta con una expresión matemática, y igual a kx, con la que puede calcular la cantidad de naranjada a partir de la cantidad de jugo que tiene. Sin embargo, le falta determinar el valor de la constante de proporcionalidad k. Él sabe que si divide los 3 litros de naranjada entre el litro de jugo, conocerá el valor de k. De esta forma, Juan llegó a la siguiente fórmula. Y igual a 3x. ¿Cuántos litros de naranjada puede hacer Juan con 3 litros de jugo de naranja? Una vez que obtuvimos la expresión algebraica del problema, veamos cómo se representa gráficamente en el plano cartesiano. Si el eje X representa los litros de jugo de naranja y el eje Y los litros de naranjada, entonces la representación gráfica de la ecuación Y igual a 3x es... ¿Qué características observas en este tipo de recta? ¿Cuál es el valor de Y cuando X vale 0? ¡Qué interesante! Cuando una recta tiene como uno de sus puntos al origen, es decir, cuando una de sus X y una de sus Y valen 0, se dice que es una recta que pasa por el origen. Analicemos el comportamiento gráfico de la recta asociada a esta ecuación. ¿Qué le sucedería a la recta si modificamos los valores de k? Si k es igual a 1, ¿cómo es su ecuación? ¿Cómo es su gráfica? ¿Cómo son los valores de x respecto a los de y en esta recta? ¿Cuánto mide el ángulo que determina la recta respecto al eje x? Podemos utilizar un transportador para medirlo. Ahora, si k es menor que 1 y mayor o igual que 0, ¿qué pasa con la recta? Si el valor de k se hace más pequeño, ¿qué le pasa al ángulo que se forma entre la recta y el eje x? Si k llega a ser igual que 0, ¿cuánto vale el ángulo antes mencionado? ¿Qué le pasa a la recta? Si k es mayor que 1, ¿qué le pasa al ángulo? Cuando k sigue creciendo, ¿a qué valor se va acercando ese ángulo? ¿Crees que el ángulo llegue a medir 90 grados? ¿Por qué? Con base en lo antes visto, ¿qué podemos decir del valor de k? Cuando k varía, ¿qué le pasa a la recta? En otras palabras, k define el ángulo de inclinación de la recta respecto al eje x. Precisamente por lo anterior, a k se le conoce como la pendiente de la recta. Viajemos en el tiempo. Estamos en
Francia, en el siglo XVII. Aquí vive el filósofo y matemático René Descartes, quien se encuentra redactando su discurso sobre el método, un escrito que incluye la famosa geometría. En este texto, Descartes destaca su interés por la lógica de las matemáticas, el análisis geométrico y el álgebra. En el escrito denominado Geometría, se introduce por primera vez la idea de plano cartesiano y con ella la de la posición de los objetos geométricos. Hemos visto que la pendiente de una recta es la que determina su inclinación. Pero este ángulo, ¿cómo se relaciona con las coordenadas de sus puntos? En matemáticas, es una tradición usar la letra M para identificar a la pendiente de una recta, de modo que en vez de K, la nombraremos como M. Sabemos que cualquier punto del plano cartesiano se expresa mediante un par ordenado de la forma X, Y, donde el primer miembro corresponde al valor numérico sobre el eje X y el segundo es el valor numérico sobre el eje Y. Así, el punto P está determinado por X subíndice 0, Y subíndice 0. Observemos que en la gráfica se determinan varios segmentos de recta a partir del origen. Puede llamarse M al que va del origen al punto P, X al segmento que va del origen al valor X subíndice 0 y por último Y al que va del valor X subíndice 0 al punto P. Estos tres segmentos forman un triángulo. ¿De qué tipo es? En este triángulo, M, ¿qué representa? ¿Cuáles son sus otros lados? Llamemos alfa al ángulo que forma la recta respecto al eje X. Si alfa disminuye, ¿qué le pasa a X y a Y? Y si alfa aumenta, ¿qué comportamiento tienen X y Y? De lo anterior, es claro que el cambio del ángulo alfa influye tanto en el valor de X como en el de Y. Alfa determina una relación entre ambos segmentos. ¿De qué tipo es? Veamos. Si Y aumenta, ¿qué le pasa a X? Y si disminuye Y, ¿cómo se comporta X? En efecto, la relación entre X y Y es de proporcionalidad inversa. Si la recta forma un ángulo de 45 grados con respecto al eje X, ¿cómo es su ecuación? ¿Cuánto vale el ángulo? Puedes obtener el valor de la pendiente en forma numérica o en forma analítica. En forma numérica, ¿qué tienes que calcular? En forma analítica debes fijarte en un cociente. ¿En cuál? Veamos. Observa que aunque se mueva el punto, el cociente de los valores de Y entre X siempre tiene el mismo valor. ¿Cuál es? Por otra parte, conforme el ángulo de inclinación disminuye, ¿cómo son los valores de X respecto a los de Y? ¿Cómo es el cociente? Si la recta va siendo más inclinada, es decir, su pendiente es cada vez más grande, ¿cómo son los valores de X respecto a los de Y? ¿Y su cociente? Enseguida analizaremos otro caso de la recta. ¿Qué pasa cuando el ángulo de la recta es mayor que 90 grados? Sabemos que la pendiente es el cociente que resulta al dividir los valores de Y entre los de X. Así que en este caso, ¿qué valores tiene X respecto al 0? Si el ángulo alcanza valores cada vez mayores que 90 grados, ¿cuánto valdrá su pendiente? ¿Qué les pasa a los valores de X de esa recta? En conclusión, la pendiente puede ser positiva o negativa. ¿Cuándo es positivo el ángulo de inclinación? ¿Y cuándo es negativo? La pendiente es un elemento esencial de una recta. Hasta ahora hemos visto que puede haber rectas con pendientes positivas o negativas, pero todavía nos falta conocer otro tipo de rectas, aquellas que no pasan por el origen. Sabemos que la representación gráfica de una ecuación de la forma Y igual a mx más b siempre es una recta. Ya analizamos el miembro que contiene a la pendiente, es decir, a mx. Ahora nos toca estudiar al otro miembro de la ecuación,
es decir, AB. Si B igual a 0, entonces la ecuación se reduce al caso que acabamos de estudiar. Si B es distinta de 0, ¿cuál es la gráfica de esa recta? Supongamos que le damos a B el valor de 1. ¿Dónde se ubica su recta? ¿Cómo es en comparación con la recta que pasa por el origen? Ahora supongamos que B vale 2. ¿Cómo se movió la recta? Si seguimos así, ¿qué le pasa a la recta cuando B es positiva y cada vez es mayor? ¿Y si B fuera negativa? ¿Cómo influiría eso en la posición de la recta? Sin duda, existen muchos conceptos e ideas relacionados con la línea recta, pero definitivamente los más importantes son el dependiente y ordenada al origen. Hoy conocimos las características más importantes de la recta, pero solo resolviendo problemas y ejercicios podremos entender más sobre ella.